Hey, ¿qué tal, iglesia? Es para mí un placer saludarles y es un privilegio que yo les pueda compartir la palabra de Dios esta noche. Así que acompáñenme en una oración antes de comenzar. Gracias, bendito Dios, te damos por las bendiciones recibidas de tu mano. Gracias que hasta este momento tú has estado con nosotros, Señor. Gracias porque tú estás siempre ahí para nosotros y nunca nos has dejado, Señor, en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Gracias, Padre, te damos por el privilegio, Padre, de poder escuchar tu palabra, Señor Dios, a través de los medios digitales, que se pueda compartir, Señor Dios, a pesar de todo, Señor Dios, que aunque no nos podemos reunir, Señor Dios, entre semana físicamente, Padre, sí nos podemos reunir en el Espíritu, Señor Dios, y tú bendices, Señor Dios, estas reuniones. Tú estás en medio de nosotros, Padre, tú estás en cada hogar, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor Dios, que nos ven a través de las pantallas de sus computadoras, de sus televisores, de sus celulares, de sus tabletas, Padre, y que la palabra que esta noche venimos a traer, Señor Dios, venga de ti a través de tu Espíritu Santo y sea de bendición para ellos, Señor Dios, así como para mi vida y para la de quienes me rodean, Padre. Te pido que disponga, Señor Dios, los medios para que el Evangelio siga avanzando, Señor Dios, y que nos uses, Padre, como herramientas, Padre, para este propósito, y que todas las herramientas tecnológicas y digitales, Señor Dios, sean utilizadas para el ensanchamiento de tu reino, Padre, y para la gloria tuya, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título que tiene la predicación de esta noche es Guerra Espiritual Psicológica. Como todos nosotros sabemos, los cristianos vivimos en una constante guerra a la que llamamos guerra espiritual. Más de una vez hemos escuchado este término en círculos cristianos, refiriéndose a la batalla que tenemos contra Satanás y sus espíritus malignos. Sin embargo, la guerra es también contra nuestro propio espíritu y el terreno donde se libran las batallas de esta guerra es en nuestra propia mente. Entonces la guerra que tenemos nosotros es espiritual contra Satanás y sus espíritus malignos, pero también es una guerra contra nuestro propio espíritu, contra nuestro deseo, contra nuestra carne. Y el título, como bien lo mencioné, es Guerra Espiritual Psicológica. Esta guerra que tenemos es también del tipo psicológica. Voy a leerles un poco de la definición de guerra psicológica. El término guerra psicológica se usa para definir cualquier acción que se practica sobre todo por métodos psicológicos para evocar una reacción psicológica planeada en otras personas. Se usan varias técnicas para realizarla y está dirigida a influir en el sistema de valores, en el sistema de creencias, en las emociones, en el razonamiento o en el comportamiento del público. La guerra que tenemos contra Satanás, contra los demonios, esta guerra espiritual que tenemos, está dirigida básicamente muchas veces a influir en nuestro sistema de valores, en nuestro sistema de creencias, en nuestras emociones, en el razonamiento o en el comportamiento público que tenemos. La ha utilizado Satanás desde el principio de los tiempos, porque vemos que el primer acto que tiene contra nosotros como humanidad, tratando de hacer algo en contra de Dios, es el engañar a Eva a través de la figura de la serpiente, jugando con sus emociones y con sus deseos. En Génesis 3, 4, 6 vemos esto. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, todos nosotros sabemos que la única prohibición que el Señor había puesto para los primeros humanos, para los primeros hombres, era que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. No desobedecer esta regla era la única regla que ellos tenían. Sin embargo, Satanás engaña a la mujer y lo hace a través de su mente, lo hace a través de cambiarle, de sembrarle una idea diferente a lo que Dios le había dicho, de mentirle, porque Satanás es el padre de mentira. Versículo 3 anteriormente vemos a Eva diciéndole que del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis,
de él y le tocaréis para que no muráis. Entonces, Eva sabía lo que iba a pasar, Eva sabía las consecuencias, pero Satanás se introduce en su mente. Satanás, a través de sus deseos y de los pensamientos de Eva, es que la engaña. Porque vemos en el versículo 6 que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual así comió como ella. Entonces, tenemos una guerra que es espiritual, pero además de ser una guerra espiritual, es una guerra psicológica. Durante años los humanos hemos utilizado este tipo de técnicas psicológicas para dentro de la guerra. Desgraciadamente, la maldad del hombre ha hecho esto para que, atacando a su propio hermano a través de esto, evoque en ellos reacciones psicológicas y influye en los sistemas de valores, en los sistemas de creencias, en las emociones y en el razonamiento o el comportamiento público. Entonces eso es lo que vemos hoy en día, lo que vemos que está haciendo Satanás hoy en día, que a través de ideas, de pensamientos, a través de cuestiones psicológicas, trata de evocar en nosotros este tipo de reacciones, trata de influir en estas áreas de nuestra vida. Y en medio de una crisis como la que estamos viviendo por el COVID-19, nuestra mente es un terreno fértil para las acechanzas del diablo. Hay temores, hay incertidumbre, tenemos ideas, queremos saber cuándo va a terminar esto. Nuestra mente está todo el tiempo pensando acerca de este tema. Nuestra mente nos puede jugar malas pasadas en estos momentos si no controlamos nuestros pensamientos, si no controlamos nuestras emociones. Podemos ser víctimas fáciles de las acechanzas del diablo en este momento, porque en este momento, más que en otros tiempos de nuestra vida, más que en otros momentos históricos que hemos atravesado como humanidad, estamos muy expuestos a muchas cosas a muchos ataques que van dirigidos hacia nuestros sentimientos, hacia nuestras emociones, y a inseminar ideas dentro de nuestros corazones y de nuestras mentes, a sembrar ideas distintas a lo que Dios quiere sembrar a nosotros. Vemos que Satanás nos distorsiona la imagen de nosotros mismos. Hay muchos jóvenes, muchas señoritas, y no solamente jóvenes y señoritas, sino también mujeres adultas y hombres adultos con problemas de autoestima, con problemas de no ver exactamente el valor que ellos tienen, el valor que Dios les ha dado al morir por ellos en la cruz. Porque estas ideas de que no tienen valor, estas ideas de que nadie nos va a querer, estas ideas de que no son dignos para nadie, de que no tienen talentos, que no tienen habilidades, que son unos buenos para nada, que nunca van a lograr nada en su vida, es parte de esta guerra espiritual que vivimos. Y creo que en nuestros días es aún mayor que en otros tiempos. Vemos que la cantidad de enfermedades psicológicas, de índole mental, la cantidad de personas que sufren, que atraviesan una depresión en estos días, es mucho, mucho, muy alta. Yo creo que esta guerra, esta situación ha sido durante toda la historia de la humanidad, porque Satanás siempre ha librado este tipo de guerra. Pero creo que en la época que vivimos estamos expuestos a la información inmediata, la inmediatez de la información, la globalización de la información. Y estamos expuestos a información que antes era más difícil conseguirla en diferentes etapas de nuestra vida, más pronto, más fácil. Y somos atacados a través de nuestras mentes, somos atacados a través de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y a través de cosas muy simples, muy sencillas, a veces a través del entretenimiento, a veces a través de lo que leemos o de lo que vemos en la escuela a veces, o de lo que nos cuenta algún amigo, alguna idea que se mete en nuestra cabeza y que no sale de ahí, que la sobrepensamos, que pensamos de más en ella.
sin llevarla a los pies de Cristo, sin llevarla cautiva al conocimiento de Cristo. Entonces dejamos que esta idea nos robe la paz, que nos provoque ansiedad o nos lleve a enfermarnos de algún trastorno psicológico o de ansiedad o algún tipo de trastorno de ansiedad. Y creo que en esta época que estamos viviendo es más fácil adquirir algún tipo de esta enfermedad o trastorno, porque estamos asustados, porque estamos con la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar y vemos acciones por parte del gobierno, por parte de diferentes organizaciones y vemos que nada de esto está funcionando. Entonces solo debemos tener fe y esperar en que Dios hará las cosas, en que Dios obrará y no desesperarnos, sino dejarnos dominar por estos pensamientos, no perder en esta guerra. Bien, mi primer punto es una guerra espiritual. Quiero definir que la guerra que tenemos es completamente espiritual. Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí en Efesios Pablo nos habla de que vistamos la armadura de Dios, de que estemos preparados, de que estemos firmes para enfrentar las asechanzas del diablo, y nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es una lucha humana, no es una lucha contra otros hombres, sino que es una lucha contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra diferentes tipos de espíritus, contra Satanás, contra el pecado. Y a veces nosotros pensamos que nuestra guerra contra el pecado nos da como ese derecho de juzgar o de señalar lo que alguien más está haciendo mal. Y a veces como cristianos nos erigimos nosotros mismos, nos levantamos nosotros mismos como jueces morales, que lo que estamos haciendo es señalar todo lo que está moralmente incorrecto, todo lo que está moralmente mal hecho. Y creemos que para vencer en esta guerra contra el pecado tenemos que decir, no, tú eres un pecador, eres un vil pecador, no mereces nada, ve cómo te vistes, ve cómo hablas, ve cómo tienes tatuados los brazos, ve cómo te comportas, ve la música que escuchas, ve con quién te juntas. Y en lugar de tener una batalla contra el pecado, tenemos una batalla contra el pecador. Tenemos una guerra contra nuestro hermano, contra nuestro vecino, y creemos que nosotros, por haber sido encontrados por Dios, por estar ahora en la luz, somos diferentes, somos mejores que ellos, y en algún punto del camino nos perdemos y creemos que tenemos derecho a juzgarlos. Creemos que tenemos derecho a decir que ellos están mal y que nosotros estamos bien, cuando en realidad no es así, porque nosotros no somos nada sin Cristo, porque nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, estamos aquí porque a través de su gracia Él nos tomó y nos salvó, y nada nos hace diferentes a ellos, porque somos tan pecadores como ellos, pero tenemos la gracia de Cristo y tenemos la esperanza de que el pecado ya no nos ata, ya no nos condena, de que ahora somos libres en Cristo. Entonces, esta guerra no es contra los pecadores, esta guerra es contra el pecado, contra el padre del pecado, contra el padre de mentira, contra el que quiere hacernos tambalear, con el que va a acusarnos delante de Dios, con el que desde el principio ha querido que fracase el plan de Dios. Intentó que fracasara su creación, intentó que
que nosotros como su creación máxima ya no tuviéramos esperanza. En algún punto logró alguna victoria en esta batalla, en estas guerras. Algunas batallas las ha ganado él. Pero en el plan perfecto de Dios, Dios al final sale vencedor. Dios termina ganando y así va a ser en tu vida. A lo mejor tú crees que en este momento estás perdiendo la batalla, pero tienes que seguir adelante, tienes que pelear, tienes que avanzar y recordar esto, que la guerra es espiritual, que la guerra no es carnal y que la guerra no la vas a ganar con estrategias humanas, con estrategias carnales, sino que vas a tener que entender la dimensión espiritual en la que te mueves, la dimensión espiritual en la que los cristianos nos movemos y atacar en esa dimensión y protegernos en esa dimensión y estar conscientes de esto. Nosotros ya estamos abiertos a lo que es lo espiritual, ya podemos entender las cosas espirituales gracias al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Así que no olvidemos que esta guerra es espiritual y que debemos hacer todo de manera espiritual para vencer en esta guerra. Quiero leer una frase de un escritor y teólogo cristiano del siglo XX que escribió: en lo que se refiere a demonios, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los demonios y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los demonios se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. En esta guerra espiritual hay un error de creer que no existe esta guerra, que no es espiritual, de que nada de lo que pasa en nuestras vidas es por influencia de Satanás o de sus demonios, por opresión de espíritus malignos, de negar completamente esa existencia. Y a veces cosas que nos están pasando, cosas que están sucediendo, tendemos como a ir siempre hacia la explicación lógica, la explicación humana, la explicación racional. Y esto es bueno en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones uno es de este tipo de personas que trata de negar la existencia de estos espíritus malignos y de su influencia sobre nuestras vidas, y que nada tiene que ver con ellos, nada tiene que ver con esto, y muchas veces muchas cosas tienen que ver con esto. Y el otro es el tener un interés excesivo y malsano en ellos, y hay quienes creen que todo es espíritu, que todo viene por parte de un espíritu maligno, que está el espíritu de adulterio, el espíritu de ebriedad, el espíritu de drogadicción, y que estos espíritus tienen presas a las personas que cometen esta clase de pecados. Entonces le quita la responsabilidad al hombre y le da demasiada importancia a lo que el diablo y sus demonios hacen. Entonces debemos buscar un equilibrio en esto, estar conscientes de que nuestra guerra es espiritual y que muchas de las cosas que enfrentamos en nuestra vida son por obra de los espíritus malignos, y también saber que no todo es culpa de ellos, que no todo lo que nos pasa es porque ellos están atacándonos o porque están oprimiéndonos en todo tiempo. Debemos encontrar este punto medio, debemos encontrar el balance, recordar que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo una batalla contra ellos, que los venció, y que también nuestra guerra es contra ellos de igual manera como la de nuestro Señor era contra él y contra sus demonios. Pero tampoco debemos tener tanto cuidado de ellos, tampoco debemos tomarles tanto interés que se vuelva malsano y excesivo en nuestras vidas. Así que primero, esta guerra es espiritual, que hay que estar conscientes de esto, de que la guerra es espiritual. Y segundo, hay que estar conscientes de que no debemos darle tanta importancia y tanto interés. Debemos darle la importancia que merece, la importancia de vida. Porque es importante, porque esto es real, porque esto ocurre, porque esta batalla la estamos teniendo día con día, porque esta batalla no termina sino hasta que Jesucristo venza en los últimos tiempos.
Debemos entender que día con día nuestra batalla es contra él, contra ellos, contra Satanás y sus demonios, pero también es contra nosotros mismos, que también tenemos responsabilidad del pecado que cometemos, que también mucho de lo que hacemos, no todo es influencia por Satanás, y que debemos estar más cerca de Dios para poder vencer esto, para poder salir victoriosos de esta guerra espiritual en la que estamos peleando nosotros como soldados de Jesucristo. Entonces el primer punto es que esto es una guerra espiritual, y para esto nos basamos en Efesios 6:10 al 12. El segundo punto, lo que quiero hablar es que así como es una guerra espiritual, es una guerra psicológica. Por eso el título de la predicación, Guerra Espiritual Psicológica. Utilizo este término militar de guerra psicológica porque, como vimos en la introducción cuando hablábamos de lo que pasó en Génesis 3, del 4 al 6, Satanás engaña a Eva y lo hace a través de la mente de Eva. Le dice que no va a morir, que Dios le ha mentido y que Dios no quiere que sus ojos se abran. Entonces en ella entra la idea y dice que ella vio que el fruto era agradable a la vista y que aparte era codiciable para obtener el conocimiento. Entonces, jugó con sus emociones, jugó con sus sentimientos, plantó ideas en Eva, y estas ideas dieron fruto en el pecado, en la desobediencia de Eva. Entonces nosotros también, al igual que Eva, vamos a ser atacados de esta manera. No toda la guerra espiritual es que lleguen demonios y que se metan a vivir dentro de ti y que tengas que batallar contra espíritus oprimiéndote, o con voces en tu cabeza, o con pensamientos muy malos que vienen como de algo que te está hablando dentro de ti. No todas las manifestaciones espirituales malignas van a ser como las que vemos registradas en la Biblia. Las hay. Las he presenciado, las he vivido, no podemos negar esto. De verdad, sabemos nosotros que nuestra lucha es espiritual, sabemos nosotros que Satanás sigue obrando de esta manera, o sea, que Satanás sigue apoderándose de algunas personas, oprimiendo a algunas personas, engañando a algunas personas. Pero la lucha es más en el terreno de nuestra mente. La lucha espiritual en la que estamos enfrentando hoy más que nunca es más en el terreno de nuestro corazón, de nuestras emociones, en no tener control sobre lo que pensamos, en no tener una inteligencia emocional, en ver más grande de lo que son los problemas, en no darle la justa medida a las cosas que estamos viviendo y atravesando. Más allá de todo esto, hacer enormes problemas de cosas muy pequeñas. Todo esto ocurre en nuestra mente. Maximizamos o minimizamos cosas. Todo esto ocurre en nuestra mente, ocurre en nuestro corazón, ocurre en nuestros pensamientos. En 2 Corintios 11:3, en la traducción de la Biblia de las Américas, dice: pero temo que así que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. El principal ataque de Satanás a nosotros como cristianos, a nosotros que ya entendemos esta dimensión espiritual, es el de la devoción por Cristo, el alejarnos del verdadero evangelio, de lo que realmente la Biblia enseña, de lo que realmente Jesús espera y demanda de nosotros. Y Pablo dice aquí que teme que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Él es astuto, Satanás es astuto, la serpiente es astuta y va a tratar de engañarnos, levantando diferentes clases de argumentos. Argumentos que van a parecer razonables, argumentos que van a parecer que son científicos, verdaderamente científicos. Van a levantarse cosas como
todo esto que traen los nuevos ateos, de que no solamente no creen en Dios, sino que atacan todo lo que tiene que ver con Dios. Y lo hacen según ellos a través de la ciencia. Pero hemos visto que la ciencia demuestra la existencia de Dios, que hay muchas cuestiones como los argumentos del ajuste fino, de que la vida, este universo está preparado para sostener la vida, de que no pudo haber sido así si se hubiera ocasionado por el azar. Hay muchas cuestiones científicas que no niegan a Dios, pero hay otras que, sacadas de contexto, mal enseñadas y sin pruebas suficientes, van a parecernos a nosotros tal vez razonables, van a parecernos loables, van a parecer que son dignas de creerse, de asimilarse, de pensar en ellas. O va a haber diferentes errores o herejías o cuestiones diferentes del Evangelio que no muestran a Cristo como el Hijo del Dios verdadero, que no muestran a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que no muestran al Dios Trino, que enseñan algo diferente de lo que la Biblia enseña, y tal vez van a tener un sustento lo suficientemente fuerte, o van a ser fáciles de entender, o van a ser deseables, porque también dice la Biblia que en los postreros tiempos las personas van a tener comezón de oír y van a ir detrás de cualquiera que les rasque el oído. Este mundo tiene la necesidad de la manifestación de los hijos de Dios, de la manifestación del Evangelio, de que se les predique el Cristo verdadero, de que tengan a Cristo en sus vidas para que su vida sea transformada, porque están viviendo en tinieblas y necesitan esta luz de Cristo que solo nosotros damos a través de la predicación del Evangelio, de la enseñanza de la vida de Jesucristo. Es cualquier charlatán que les venga con alguna idea así, con alguna idea que sea más cómoda para ellos, o que venga con alguna cuestión que les sea más conveniente a ellos, se van a ir detrás de ellos. Así que, al igual que Pablo teme, yo temo por mí mismo y temo por ustedes, que podamos ser engañados por hombres astutos, por personas que con astucia y lo que Satanás quiere tratan de engañarnos y de separarnos de Dios. Entonces esta batalla se libra en nuestra mente, se libra en nuestros corazones, dentro de nuestras emociones, en las ideas que tenemos y en las ideas que otras personas nos cuentan, nos enseñan. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, cuando Jesús la está explicando, en Mateo 13:19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dios, el Evangelio es sencillo, pero a veces nosotros lo hemos complicado. Y a veces al expresar el Evangelio a otras personas, sin hablarlo con la sencillez del Evangelio, con estas complicaciones humanas, hacemos que él no entienda. Y queremos que estas personas vengan a Cristo, se acerquen a Cristo, pero Satanás no quiere eso. Entonces lo que Satanás va a hacer, que va a ir y va a arrebatar lo sembrado. Y esta batalla se pelea en la mente también de la gente no conversa. Ellos no están conscientes de la dimensión espiritual de la que nosotros sí estamos conscientes. A diferencia de ellos, sus ojos de nosotros, sus ojos espirituales están cerrados. Sus sentidos espirituales están apagados. Ellos no entienden esto, no sienten nada de esto. Pero Satanás sigue peleando. Satanás no quiere soltarlos. Entonces, a veces cuando uno no entiende algo, cuando uno no comprende algo, uno le da demasiadas vueltas. Uno no puede creer a veces uno lo que no entiende. Eso es normal, eso nos pasa a todos. Si no lo entiendo, no lo voy a poder creer. Y esto hace que el Evangelio se vuelva difícil y duro para estas personas. Y esto es parte de la batalla que se libra en las mentes de todo el mundo.
La batalla espiritual se libra en el terreno mental, en el terreno psicológico. Entonces esto es una guerra espiritual, y es una guerra espiritual de tipo psicológica, que también están las diferentes manifestaciones sobrenaturales que pueden hacer los espíritus, el poder que también tienen ellos. Pero hoy más que nunca lo que más vemos es lo psicológico. Yo sé que las enfermedades mentales, muchas tienen un origen clínico, muchas tienen... Y no hay que creer que todo viene de espíritus, como bien mencionaba C.S. Lewis en la cita que les di hace rato, que tampoco es bueno tener un interés excesivo y malsano en estos espíritus. Y a veces uno condena a personas, a veces uno no entiende que nosotros como cristianos también podemos atravesar momentos difíciles y problemas mentales como trastornos de ansiedad o de depresión, como vemos en el caso de David en los Salmos, que podemos entender por una lectura sincera de los Salmos, que David atravesaba estos problemas de ansiedad y de depresión en muchas etapas de su vida. Entonces muchas veces condenamos, muchas veces juzgamos, pero también muchas veces queremos no darle el contexto espiritual y todo lo llevamos a lo psicológico. Y a veces sí vienen por psicológico, por espiritual, a veces sí vienen por un ataque espiritual. Entonces hay que entender que donde se libra esta batalla, donde se libran las batallas de esta guerra, es en nuestra mente. Y hay que proteger nuestra mente. Hay que proteger nuestros pensamientos, la manera en la que pensamos. Y esto me lleva al último punto de la predicación, el punto número 3, que dice que esta guerra requiere de armas espirituales. ¿Cómo hacemos frente a esta guerra? Al ser una guerra espiritual no podemos enfrentarla de manera carnal, debemos enfrentarla de manera espiritual. Y en lo que guerra espiritual respecta a la iglesia, o mejor dicho, a algún sector de la iglesia evangélica, ha cometido errores y ha incurrido en abusos de lo espiritual al tener este interés excesivo y malsano en Satanás y sus demonios, en el que vemos que hay gente que enseña que la guerra espiritual es estar atando y desatando y machacándole la cabeza al diablo, y van por la vida declarando como si de darle órdenes a Dios se tratara, con esta doctrina que no es correcta, que no es bíblica, que no comprende el contexto de los versículos que utilizan para sustentar esta doctrina. Y van ahí, dice, gritando. Y a veces cuando personas nuevas entran a este tipo de iglesias, a las cuales no estoy tratando de juzgar, ni de condenar, ni de decir que nosotros como congregación somos mejores, sino solamente estoy tratando de evidenciar un error. Estas personas nuevas se asustan porque no hay un orden en esta guerra espiritual que ellos tienen. Están como locos, todos gritando, atando, desatando, condenando a Satanás, amarrándolo, desamarrándolo, encadenándolo, machacándole la cabeza, cantando canciones de este tipo. Pero como veíamos, la guerra espiritual se libra en nuestra mente. Entonces las armas tienen que ser espirituales porque la guerra es espiritual. Así que en 2 de Corintios capítulo 10, estas armas, en el 10 del 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces no tenemos armas carnales, sino armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, esta guerra se debe librar con armas espirituales. Vamos a volver a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 tiene un subtítulo que dice la armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y suplicando por los santos. En realidad, enfrentar esta guerra con estas armas espirituales es mucho más sencillo de lo que hemos estado pensando. No tenemos que atar, no tenemos que desatar nada, no tenemos que machacarle la cabeza a nadie. Simplemente tenemos que, como dice Pablo, ceñirnos con la verdad, cubrirnos con la justicia, calzarnos el evangelio, tomar el escudo de la fe, colocarnos el casco de la salvación y empuñar la espada del Espíritu. Pero en términos prácticos me encanta que Pablo termina poniéndolo en cosas muy muy prácticas. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De manera simbólica, a utilizar la verdad, la justicia, el evangelio, la fe y la salvación y el Espíritu como una armadura que vamos a traer puestas todos los días, que no tenemos que quitarnos en ningún momento. Debemos estar preparados para enfrentar la guerra. Pero de manera más práctica, ¿cómo hacemos esto? Orando en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu, y perseverando en esto. Es mucho más fácil de lo que la gente lo quiere hacer ver. Y de lo que podemos pensar. Muchas veces hemos pensado que la guerra espiritual es para aquellos que están como muy cercanos a Dios, como en un nivel espiritual más alto, un nivel de unción más alto que nosotros. Pero la guerra espiritual es de todos, porque todos estamos enfrentando esta guerra. Y esta guerra es muy sencilla de enfrentar, ya en términos prácticos. Vamos a enfrentarla orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica y perseverando en ello. Velando, estando pendientes de lo que pasa todo el tiempo y no haciendo rituales, cubriendo nuestra casa con la sangre de Cristo en el dintel y poner sangre real, o agarrar aceite y ungir la casa. Estos pueden ser símbolos, y a lo mejor para Dios puede ser algo bueno, que tú hagas como esta especie de ritos, porque tú lo estás haciendo no creyendo en ellos, sino creyendo en Dios, y como una manifestación externa de lo que tú crees. Pero no es necesario. Todo esto es mucho más sencillo. Y vamos a leer en Santiago 4, 7 y 8. Otra manera de esta guerra espiritual. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es resistir al diablo? ¿Cómo vamos a hacer que huya del diablo? Pues primero dice que nos sometamos a Dios, que es obedecer lo que Dios hizo, obedecer la voluntad de Dios. Pero en el 8, Santiago dice, acercaos a Dios, Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. Entonces, mientras más cerca estemos de Dios, más fácil es la batalla espiritual, la guerra espiritual. Cuando alguien comenzaba en la guerra, cuando alguien era un novato en la guerra, no lo dejaban ir solo al frente de batalla, a la parte más ruda, a la parte más dura de la batalla. Siempre había un entrenador, siempre había un coronel, un capitán. La infantería siempre estaba rodeado, y mientras más cerca estuviera este soldado del más experimentado, del más alto en rango, pues más posibilidades tenía de sobrevivir. Entonces, mientras más cercanos estamos a Dios, más posibilidades tenemos de vencer y de resistir al diablo.
en esta lucha espiritual que tenemos. Entonces, poniéndolo en términos prácticos, se trata de tener una relación con Dios lo más cercana posible para evitar que las acechanzas del diablo nos consuman, ¿no? Ese fuego, esos dardos de fuego los podamos apagar con la fe. ¿En quién? La fe en Dios. Entonces tener el entendimiento del Dios eterno, del Dios infinito, y saber cómo es Él, también nos ayuda en esta guerra espiritual, porque si sabemos en quién creemos, en quién está depositada nuestra fe, y lo conocemos y sabemos de sus capacidades y de su poder, pues no vamos a tener temor, no vamos a tener miedo. Entonces, si nosotros creemos en un Dios chiquito, nuestros problemas grandotes van a ahogar a ese Dios chiquito. Pero si nosotros creemos en un Dios inmenso, inconmensurable, en un Dios infinito, que los cielos no pueden contenerlo, ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Si creemos en ese Dios todopoderoso, creador del universo, de lo visible y de lo invisible, pues no hay quien pueda hacerle frente. Entonces, mientras más cerca estemos a Él, más posibilidades hay de vencer en esta batalla. Santiago mismo también nos explica en Santiago 1, 14 al 16, que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que es concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces, Santiago dice aquí que Dios no tienta a nadie, que Dios no va a llevarnos a tentación, no va a provocarnos, sino que cada uno de nosotros es tentado según su propia concupiscencia. ¿Qué es su concupiscencia? Propias pasiones malas, pasiones desordenadas, malos deseos. Nosotros conocemos bien parte de la que cogemos todavía. ¿Qué es eso con lo que seguimos teniendo problemas y de lo que tenemos que alejarnos? No podemos negociar con la tentación, no podemos ir a negociar con el pecado. Un poquito de esto se puede convertir en mucho. Entonces dice Pablo en Corintios, que en la carta a los Corintios, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces a veces esta guerra espiritual va por una idea, por una imagen, por algo que se metió en nuestra cabeza, y vamos hacia allá. Y sabemos nosotros qué clase de pensamientos, qué clase de contenidos debemos evitar para que esos pensamientos no se queden en nuestra cabeza, no terminen por concebir la tentación y después dar a luz el pecado y después la muerte. Entonces, esto es fácil: acercarnos a Dios, alejarnos de nuestros malos deseos, orar en todo tiempo. En forma práctica, vamos a resumir la guerra espiritual en oración. Primero, en una conciencia de la guerra espiritual, en una conciencia de estas batallas que tenemos, y después en oración. En oración y en estar cerca de Dios para pelear contra esto. Y también en entender que esto ocurre dentro de nuestra mente y que tenemos que hacer algo con lo que pasa en nuestra mente. Y en un capítulo que ya habíamos visto, en segunda de Corintios, capítulo 10, dice, después de que habla de que nuestras armas no son carnales, sino que poderosas en Dios, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, toda idea que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo aquello que nos quiera decir que nuestro Dios no es ese Dios todopoderoso, que nuestro Dios no existe, que nuestro Dios no es real. Todas esas ideas que van en contra del conocimiento de Dios, todos esos pensamientos que van en contra de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de lo que Dios creó en nosotros, es decir, que tú no tienes valor, tú no eres digno, tú no tienes talentos, todo eso que nos hacen menospreciarnos y nos hacen menospreciar la obra de Dios, todo lo tenemos que llevar cautivo a Cristo. ¿Y cómo llevo esto cautivo a Cristo?
En Filipenses, en la carta a los Filipenses, Pablo escribe: en el capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean como conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay muchas veces que hay ideas que nos afanan, que nos ponen ansiosos, que todo el tiempo estamos pensando en ellas. Y por ejemplo, llegamos a casa después del trabajo y seguimos pensando en el trabajo. Estamos afanados por lo que vamos a hacer el día siguiente en el trabajo, o por qué vamos a comer, o por que si a fulanito ya se enfermó de COVID. Esto es muy real, esto está pasando, estamos enfrentando esta situación que nunca antes habíamos vivido. Pero dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces volvemos a resumir esta guerra espiritual en oración, en ruego. Y después aquí en el versículo, y dice que en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a llevar cautivos estos pensamientos cuando Dios guarde nuestros pensamientos en Cristo, en la persona de Jesucristo, con esa paz que solamente Él da y que sobrepasa todo entendimiento. Después Pablo dice que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, también cuando vienen estos pensamientos ociosos, malos, es porque estamos dejando espacio en nuestra mente para ellos. Dice que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga virtud y que sea digno de alabanza, en esto pensar. Pensemos en este tipo de cosas. Pensemos en el arte, en expresar a través del arte hacia Dios nuestros sentimientos. Pensemos en la ciencia, en aprender más de acerca del universo que Dios ha creado, de cómo funciona el universo, estudiar física, estudiar matemáticas, cómo es que los astros están en el cielo y siguen ese curso y ahí se quedan. Ser amables, todo esto, llenar nuestra cabeza de lo que la Biblia enseña, de lo que la creación enseña, de la revelación de Dios y de la revelación que recibimos a través del Espíritu Santo. Dice: lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hacer. Lo que hemos visto en los pastores, como el pastor José Alfredo, como el pastor Franchín, los líderes, en las personas que nos han predicado, que nos predican no solo con la palabra, sino con el ejemplo. En eso pensemos y eso hagamos. Llenemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro tiempo de ocupaciones y de pensamientos que agraden a Dios, que sean honestos, verdaderos, justos, de buen nombre, que haya virtud en ellos. Sigamos el ejemplo de estos generales que van adelante en la guerra espiritual, estos coroneles, estos capitanes, las personas de mayor rango que nosotros, las personas que Dios ha puesto nuestras vidas en sus manos y que cuidan y que oran por nosotros y que estudian, invierten horas de estudio para saber qué mostrarnos, qué enseñarnos, qué Dios quiere hablarnos. Sigamos su ejemplo. Y no nos dejemos dominar por el miedo, no nos dejemos dominar por los pensamientos que Satanás quiera poner en nuestra mente. Y en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, no dejemos que el miedo nos consuma y no actuemos a través del miedo. No actuemos a través del miedo y actuemos a través de la fe. Si tú es la primera vez que escuchas esto o ya lo has escuchado otras veces y quieres no dejarte dominar por ese miedo, no dejar que estas cuestiones ahoguen tu vida, haz una oración conmigo y pídele a Jesús que venga, habite en tu corazón y tome el control de tu corazón y de tus pensamientos. Señor, gracias te damos, Padre, por la palabra recibida. Señor, y te agradecemos, Padre, por todos aquellos que no te conocen.
Permíteme, Señor Dios, guiarles en una oración, Señor Dios, para que ellos abran su corazón a ti, Señor Dios. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, ven a vivir a mi vida y toma el control de mi mente, toma el control de mis pensamientos, de mi corazón, de mis sentimientos y de mis emociones. No quiero ser esclavo de lo que siento y de lo que pienso. Quiero que tú vivas en mí y quiero que tú gobiernes sobre mi vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para mí el haber estudiado esto, el haber preparado esto, y que puedas aplicarlo a tu vida y que enfrentes esta batalla espiritual y salgas victorioso de ella, sabiendo que la victoria te la dará el Espíritu Santo y que tus armas no son espirituales, no son carnales, perdón, sino espirituales. Hasta luego. Dios te bendiga.